¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Gloria al Señor. Gracias al Señor por todo. Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, le damos muchas gracias, Señor, lo honramos, lo glorificamos, lo bendecimos, Dios del cielo, de la tierra, Señor. Gracias le damos que estamos aquí, gracias a usted, tu gracia, tu misericordia, con cada uno lo que estamos, Señor, lo que no están también. En el nombre, sobre todo nombre, seas tú guiándonos, Señor Jesucristo. En el nombre, su aprender, Señor, de ti. Ayúdanos más y más, Señor. Aquí estamos, Señor. Bendiga a nuestra hermana Ángela, Señor. Gracias por la palabra que usted le ha dado para nuestra vida, alimentarnos lo espiritual de usted, Señor. Ayúdala, Señor, y a toda su parentela y a todo lo que estamos y estamos, Señor. Bendiga a toda nuestra parentela, la que están, lo que no están también, porque usted es bueno, usted es Dios de todos, Padre, en el nombre, sobre todo nombre, Señor. Aquí estamos, gracias a ti, tu gracia, tu misericordia, Señor. Aquí estamos unidos, Señor, porque usted que nos une, está unido en oración, orar sin cesar por unos, por otros, por otra, por el mundo entero, Señor, en el nombre de Jesús. Le entregamos este tiempo a usted, Señor, que se haga su voluntad en nuestras vidas, seas tú guiándonos siempre, Señor. En el nombre, sobre todo nombre, memorable, damos acción de gracia. Muchas gracias. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Luzmila. Eh, bueno, vamos en esta noche a hacer un devocional antes de entrar al tiempo de oración. Me gustaría que miráramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer, por favor, del 1 al 7. Si de pronto mi hermano Edison Castañeda puede leer, segunda de Timoteo 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Amén. Y amén. Y lee, por favor, el 6 y 7 también. Con gusto, hermano. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén, amén. Vamos a estar hablando un poco esta noche sobre el fuego del don de Dios. Entonces, Pablo inicia la carta estableciendo que él es quien definitivamente escribe esta carta y él eh, empieza un saludo. Él dice que esta carta siendo dirigida a Timoteo, su amado hijo, su hijo espiritual, ¿cierto? Entonces, él continúa en el 3 dando gracias a Dios, al cual él sirve con limpia conciencia y sin cesar se acuerda de Timoteo día y noche en sus oraciones.
Y él le recuerda a Timoteo que él desea, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, una fe no fingida. Eso es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos, porque la fe puede ser fingida, pero él habla a Timoteo sobre una fe no fingida. Y es solamente algo para preguntarnos a nosotros mismos, eh, ¿cómo es mi fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Mi fe está sólida? ¿Mi fe es concreta? ¿Mi fe es visible? ¿Será que me estoy engañando a mí misma en cuanto a mi nivel de fe? Cada quien tiene un nivel de fe, entonces no estamos refiriendo a que si tú tienes la misma fe al nivel del pastor, no estamos hablando de eso, estamos hablando que si en la medida de fe que tú has sido dado, en la salvación que has recibido, ¿cómo está nuestra fe? Si nuestra fe es fingida o es real. Estoy creyendo concretamente hasta donde el Espíritu Santo me ha dado la capacidad de creer. No es si, ay, yo estoy haciendo grandes milagros o no. No, en lo que yo he nacido de nuevo, ¿cómo está mi fe? Entonces, él le habla acerca de su abuela Loida y su madre Eunice. Y él dice que estoy también seguro que tú tienes esta fe. Pero en el 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Más que todo, lo más importante es que ese fuego sea avivado por el don de Dios que está en él. En este caso, aparentemente, Pablo ministró a Timoteo y le ha transmitido el don del fuego de Dios, pero todos no recibimos a través de la imposición de manos. Eso no es una regla que nosotros me tienes que imponer las manos para que yo pueda tener un don de Dios. Eso fue el caso de Pablo y Timoteo, porque eh, podemos verlo como cuando Elías va donde Eliseo y tiene directamente el llamado de seguir en los pasos de Eliseo, tiene el llamado de seguir en los pasos de Elías. Entonces, en este caso hay una imposición. Elías le puso su manto y es lo mismo que Pablo está haciendo al imponerle las manos. Todos los pastores no van a imponer las manos a todas las ovejas porque todas las ovejas no podemos pastorear, pero hay un don que sí podemos recibir. Nosotros sabemos que en 1 de Corintios capítulo 12, Pablo nos enseña sobre los dones espirituales. Entonces, hay un don para cada persona. Y él en segunda de Timoteo, él le aconseja a que avives el fuego. Si miremos la conjugación del verbo que avives, él está poniendo la responsabilidad sobre Timoteo de avivar ese fuego. Él no dice, yo te voy a ayudar a avivar tu fuego, Timoteo. Yo te voy a ayudar, Timoteo. Él está ayudando al darle el consejo, esta exhortación. Ya a Timoteo le corresponde avivar este fuego. Y en el 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, él está fortaleciendo a Timoteo. Quizás estaba pasando por un momento difícil. Quizás muchos de nosotros pasamos momentos difíciles y decaemos en los dones que el Señor nos ha dado. Decaemos en lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero en esta noche el Señor nos quiere aconsejar a que nosotros
tomamos el desafío, tomamos la responsabilidad de avivar el fuego, porque muchas veces nosotros ponemos esta responsabilidad sobre otras personas, sobre el que me está liderando en el grupo, sobre el que está haciendo, ministrando en tal parte. Pero él le da este consejo a Timoteo, que él sea quien aviva este fuego. Entonces vamos a mirar a una persona que todos conocemos muy, muy bien y vamos a ver cómo él hizo con el don que el Señor le había dado. Entonces miramos, por favor, Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a empezar, por favor, con el versículo 17. A ver, ¿qué tengo? Primera de Samuel 17, comenzando con el versículo 17. Dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Entonces David recibe una misión de parte de su padre, Isaí, y recibe instrucciones muy específicas sobre lo que él debe hacer. Y nos dice la palabra de Dios que los israelitas y los filisteos están peleando y Saúl está encargado porque él es el rey del momento. Vemos que en el 20 nos dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. David, aunque fuera una persona muy joven, vemos que David tiene una forma de hacer las cosas muy lógicamente. David al otro día se levanta, hace lo que su padre le dice, pero él es el encargado de las ovejas en este momento. Y nos dice que él dejó sus ovejas al cuidado de un guarda. Entonces, eso es lo primero que vamos viendo en David, su sentido de la responsabilidad. Él no dice, bueno, papá, usted me mandó ahí, yo fui a hacer lo que usted me dijo y si se escaparon las ovejas, pues fue tu culpa por haberme mandado a hacer algo muy diferente. No, David es responsable y no deja las cosas descuidadas. Entonces, él está siendo como debe hacer las cosas y deja sus ovejas. Y luego cuando llega por mucha emoción y mucho que está pasando, él no deja sus cosas tiradas. Vemos que él, aunque estaba la batalla en orden, que ya se había dado grito de batalla, pero David toma la responsabilidad de dejar su carga primero en mano del que guardaba el bagaje. Y luego entonces corrió al ejército. Y cuando llegó, hace inmediatamente lo que su padre le había dicho. Preguntó por sus hermanos. Esto es un ejemplo muy grande para nosotros porque David en este momento es un adolescente, es una persona joven, pero tiene una manera de pensar con tanta responsabilidad que aún en medio de la emoción, en medio del
furor de la batalla, en medio porque David es un muchacho que le gusta la guerra, él le gusta pelear, como vamos a ver más adelante, pero él no permite que esa parte en ese momento le quita la responsabilidad que debe tener. Y eso es muy importante como cristianos, que nosotros podemos ver eso. Y esa parte me habla mucho a mí como cristiana, como hija de Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad de parte de Dios? ¿Qué me ha encargado el Señor? ¿Será que yo estoy a veces siendo muy emocionada que dejo por fuera la cosa y simplemente digo, pues yo soy humana y es muy posible que yo vaya a olvidar las cosas? ¿O será que yo estoy siendo como David, siendo responsable, con la cabeza bien puesta, aunque yo tenga que hacer más de una cosa, sirviendo al Señor? No culpando de pronto al otro que, bueno, me faltó esto, porque como usted me dijo, de pronto como Adán hizo cuando Dios le llama la atención a él por el pecado de Eva. Y él dice, pero fue la mujer que tú me diste y la mujer, ay, pues la serpiente. Pero David es muy responsable en lo que él está haciendo. Pero cuando él llega en el 23, si alguien podría leer por favor el 23 al 24, a ver qué pasa aquí. Lo lee mi esposa hermana. Bien, pues, Del 23 al 24. sí. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Amén. Entonces, aquí David encuentra un mayor desafío. Su primer desafío, su primera misión fue mirar, averiguar cómo están sus hermanos. Ya David cumplió de manera muy responsablemente esa misión y ahora él ve frente a él otro desafío. Y él es un niño, él es un adolescente. Y nosotros vemos que en el 24 dice, todos los varones de Israel que vieron a aquel hombre huyen. O sea, si todos los hombres varones de Israel estaban presentes, quiere decir que cada uno tenía la oportunidad de pararse firme y decir, yo lo voy a hacer, yo voy a enfrentar a este monstruo, a este demonio que se quiere levantar frente al pueblo de Dios. Pero nosotros vemos que todos están huyendo, todos están atemorizados. Y muchas veces cuando nosotros como pueblo miramos, a veces nosotros creemos que uno o dos personas están siendo dadas de pronto la oportunidad de servir o que uno o dos personas han recibido un don tremendo del Señor y que por alguna razón el Espíritu Santo no ha entregado dones, no ha bendecido a otros o no me ha dado el don a mí. Yo ¿por qué me siento que no tengo? Pero vemos que todos los varones de Israel estaban frente a este desafío, pero tenían temor y ellos huían. Y nosotros vamos a leer el 26 al 27, a ver quién puede leer eso, por favor. Ángela, Yo, 26 al 27. Sí, Sí, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que le venciere. Así se hará al hombre que le venciere. amén. Entonces, David está curioso, él quiere saber qué va a pasar y él tiene una visión muy diferente. Mientras el pueblo está viendo, está diciendo,
no, huyen Entonces, por sus vidas, Él nos va a matar. David hace una pregunta. David dice, eh, David pregunta, ¿quién es este que se está levantando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién se atreve a hacer esto? Él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David está viendo las cosas de una manera muy diferente y por eso él no está huyendo y ellos le cuentan lo que está pasando, le cuentan lo que está pasando. Me pregunto cómo está la visión de nosotros cuando los gigantes se paran frente a nosotros. ¿Cómo nosotros, será que nosotros huimos con los demás? ¿Será que nos escondemos en el espíritu, que estamos siendo atemorizados? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, en lo que acabamos de leer en 2 de Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni sino de dominio propio. Es nuestra decisión, el dominio propio. Me corresponde a mí usarlo. ¿Será que voy a huir? ¿Será que me voy a esconder del enemigo? ¿O será que voy a permitir que la palabra del Señor me dé una visión diferente a lo que los demás están mirando? Porque nosotros podemos ver a Israel como la iglesia, y David es como otro miembro de la iglesia, pero todos están de pronto atemorizados, siendo muy negativos, están muy pesimistas porque está este desafío tan grande frente a nosotros. Pero David tiene una visión muy diferente y él responde de una manera muy diferente frente a la situación. No responde con temor. Y de Ujú. hecho, en el 28 vamos a ver qué dice el 28. ¿Quién puede leer, por favor, el 28? Yo, yo, Bueno, la hermana Luzmila y luego le digo al hermano Gil para, por favor, leer. eh, en versículo 28 dice, oyéndole hablar, Elías, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí, hermano, muchas gracias. Amén. Entonces, nosotros vemos que David, su hermano, su familia, no le está apoyando. ¿Tú qué quieres? ¿Tú por qué estás aquí? Hermanos, eso es muy tremendo porque muchas veces culpamos la falta de apoyo por nuestro fracaso. Ponemos la responsabilidad en que no me apoyaron, en que mi familia no vio nada en mí o que aquella persona me despreció hasta sea quien sea, como no me apoyó cuando yo le conté, cuando no me apoyó cuando yo tenía fuego, entonces ya yo no hice nada. Y esto es el hermano mayor. Si alguien va a apoyar a alguien, es el hermano mayor. Yo recuerdo cuando mi hermanito y yo íbamos a la misma escuela primaria. Si alguien se metía con él, se había metido conmigo. Entonces, uno que es hermanito mayor sabe lo que es sentir como esa necesidad de que, y yo sí puedo fastidiar a mi hermano, pero usted no. Pero en este caso, el hermano de David no solamente no le apoya, sino delante de los hombres le está avergonzando, le está diciendo, ¿por qué viniste acá? ¿Tú qué haces aquí? Está enojado, está encendido su ira en contra de David, le quiere desanimar, le quiere mandar de vuelta a casa y le dice, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto?
David había sido responsable con estas ovejas. Él había dejado sus ovejas con guardas, pero su hermano estaba buscando cualquier razón para sacarlo de ahí. No lo quería allí. Y antes le insulta, le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Y le está acusando a David de algo muy tremendo. Nadie te ha mandado aquí. Dios no te está inspirando a esto, David. Salga, quítase de ahí. Déjanos a los verdaderos fuertes, a los verdaderos soldados pelear. Pero en el 29 pasa algo muy tremendo. Hermano Gil, por favor, ¿nos puede leer el 29 y 30? Sí, señor. Dice la palabra del Señor. Verso 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, apartándose de su hermano hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Amén. Esto es Amén. muy tremendo, la reacción de David, porque muchos de nosotros nos derretimos de una vez frente a la oposición, nos derretimos frente, a frente al negativismo, el pesimismo de otra persona hacia nosotros. Pero David dice, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar, usted está hablando por hablar. Y usted, hermano mayor mío, lo siento mucho, pero no tienes idea, porque David sabía que había dejado a las ovejas bien cuidados. David sabe que él fue enviado a ese campamento de batalla por su propio padre. Él entendía muy claro que él no había llegado allí por malicioso ni por tremendo, sino él fue enviado. Y muchas veces nosotros no tenemos claro que somos enviados. Y frente a la primera vez que nos ponen oposición, nos devolvemos corriendo, llorando, derritidos, que no creyeron en mí, que no me dejaron, que no me permitieron. Y como me hablaron así, entonces yo no hice nada. Pero David tiene una visión muy diferente. En vez de seguir poniendo atención a su hermano, él deja de prestarle atención y dice, entonces miró hacia otras personas y apartándose, se apartó del negativismo, se apartó de la persona que no le quería apoyar y miró hacia otros y preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Entonces, David entendió lo que iba a pasar y él estaba preparado en su corazón para entrar a esta guerra. Y aunque le iba a tocar solo, porque a David le iba a tocar esta guerra solo. ¿Por qué? Porque todos los demás tenían miedo. Todos los demás están escondidos. Pero nosotros como cristianos, si nos toca esta guerra solo, si me toca servir solo, si me toca levantar un ministerio solo, si me toca ministrar solo, yo no lo hago. Es que los hermanos no me apoyaron. Es que yo le dije a otra hermana para que me acompañara. Es que yo le dije a un hermano para que lo hiciera. Es que yo le dije al pastor. Es que yo le dije al hermano tal. Es que yo le dije a la pastora. Pero como nadie me apoyó, yo no hice nada. Y nosotros sabemos lo que el Señor piensa de ese siervo malo que no hizo nada por las razones que haya tenido. Él le dijo que era un siervo malo. Entonces, nosotros vamos a leer, por favor, el versículo 30 y 33, que ahora le habla a Saúl. ¿Quién puede leer? Yo, hermana, lo voy a leer. Bien, pues, Dijo sí. Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él? Porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Y más negativismo. Ahora es el rey, es el líder que le está diciendo, tú eres muy joven,
tú no puedes hacer esto. Este es un hombre sazonado en guerra, él sabe lo que está haciendo. Tú eres un niño pequeño, tú no estás listo. Pero David tiene una respuesta hasta para el rey, para el gran líder de Israel, tiene una respuesta. Vamos a leer qué le dice en el 34 a 37. ¿Puedo leer? Sí, hermano, bien pues. Muy bien. Dice así. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hasta ahí o hasta el 37. 37, hermano. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, vemos que el fuego del don de Dios está avivado en David. David tiene fuego. Mientras los demás están espantados, escondiendo, hay un fuego dentro de David. David quiere pelear. David está listo. Aunque haya venido ya mucho negativismo durante poco tiempo, David insiste. ¿Y por qué? Porque David tiene una experiencia personal. David no se está fijando en la experiencia que los demás creen que haya tenido. David no se está fijando en la experiencia de los demás que son mayores que él, porque David es muy joven. Y ellos lo reconocen, tú eres joven, David. Pero David dice que yo, reconoce, yo soy pastor, yo era pastor de ovejas de mi padre. Y él entiende que él ha estado siendo entrenado para este momento. Y él dice, si me quitaran un cordero de la manada, yo iba detrás y yo lo hería. Él no solamente esperaba, me va a quitar una oveja, vas a ver. Y él iba detrás y él mismo arrebataba su oveja. Nosotros, la mayoría de nosotros no vivimos como la iglesia perseguida donde tenemos que enfrentar hasta peligros físicos. Lo único que Dios nos está pidiendo es pelear espiritualmente. Y nosotros diariamente tenemos nuestras luchas de pronto económicas y tenemos enfermedades que tenemos que lidiar, pero ¿cuál es nuestra respuesta frente a estas cosas? ¿Estamos permitiendo que las noticias negativas nos derriban o tenemos una visión más alta como David? O podemos entender, si yo viví una vida tan mala, si me pasó lo que fue mi pasado, y ahora me está pasando esto, será, y Dios me sacó de ahí, Dios me levantó de donde yo estaba. ¿Cómo va a ser posible que Dios no me va a levantar ahora? Que nosotros tenemos hermanos con testimonios que Dios les ha librado del cáncer, que Dios les ha sanado. Tenemos testimonios que Dios nos ha sacado de peligros, de distintas cosas que hemos visto la mano del Señor. Y cuando viene un desafío, un gigante, un Goliat frente a nosotros, nosotros debemos nuevamente avivar el fuego que hay en nosotros. No debemos
permitir que el negativismo, que las malas noticias nos derriban de manera que yo no puedo. Debemos tener una visión como el de David. Muchos decimos, yo quiero ser como David. Señor, hazme como David. Yo quiero ser como David. Pero hermanos y hermanas, David tomó responsabilidad para su crecimiento. Nadie le dijo a David, saca ese oso, saca ese oso de allí, saca la oveja de la boca del león. David podría haber dicho, papá, hoy se perdió una oveja porque un león llegó y lo quitó, lo arrebató. Y yo sé que su padre le hubiera entendido perfectamente y le hubiera dicho, tranquilo, hijo, primero tu vida, no hay problema, yo sé, yo sé. Pero David, había un fuego en David. David tenía un fuego de guerrero que no le permitía simplemente quedarse ahí frente a las cosas. Y si él peleó con un oso, si él peleó contra un león, ¿qué le iba a afectar a él? Las palabras negativas de su hermano, las palabras negativas del rey. Y mucho menos las palabras negativas de Goliat, porque cuando Goliat lo vio, Goliat también lo empezó a insultar. Y nosotros frente a los insultos, frente a los menosprecios, nosotros nos derribamos, nosotros nos molestamos, nos enojamos, queremos vengarnos o deprimirnos y sentirnos demasiado tristes, el autolástima porque este me criticó, porque esto me dijo, porque no me dijo, porque no me miró, porque no me hizo, porque no me apoyó en el momento que yo quería. Y nosotros estamos perdiendo la batalla por tonterías, porque era para David tonterías. Él dijo a su hermano, ¿qué es esto? Mero hablar. Esto es mero hablar. Él no sabe de qué está hablando. Y David se puso frente y preparado y desafió al mismo rey y el rey dijo, bueno, el Señor vaya contigo. El Señor vaya contigo. Y en el 38 nosotros vemos que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. No era que David no podía ir a la guerra con esas cosas puestas, sin esas cosas, era que no podía ir con eso. Dios le había entrenado de una manera diferente. Y nosotros muchas veces nos queremos poner la armadura del pastor, queremos ponernos la armadura del hermano que el Señor usa y queremos ponernos la armadura de la hermana que Dios usa. Y Dios no te está entrenando como entrenó al pastor. Dios no te está entrenando como entrenó a la hermana Talita o al hermano tal que está encargado del grupo o eso. Dios te está entrenando como a Él le ha parecido. Dios te está, piensa en tu pasado, piensa en los momentos que ha pasado, piensa en las dificultades de las cuales el Señor te ha levantado y verás cómo el Señor ha estado entrenándote, ha estado preparándote y no nos está entrenando a todos para hacer la misma cosa, pero sí nos está entrenando y nosotros tenemos que avivar ese fuego. Nosotros tenemos que mirar y pensar y dejar de decir, yo alguna vez quería servir al Señor de esta manera, yo alguna vez, pero es que como en ese momento no me apoyaron, pero es que en ese momento no me ayudaron, como es que no me enseñaron, es que no me dijeron, pero es que a quién le enseñó a David a pelear con un oso, quién le enseñó a David a pelear contra un león, quién le enseñó a David a usar
las piedras para pelear. Lo único que David sabía es que había un fuego en él y él solito en ese campo con sus ovejas se ocupaba y se entrenaba él solito. Era una persona con iniciativa propia y él se mantenía él mismo ocupado. Y nosotros estamos muchas veces esperando que alguien demuestre la confianza en mí, que demuestre que me tiene fe a mí, que me demuestra, que me dé la confianza que yo necesito para tomar ese paso hacia adelante. Y entonces ahí sí, yo voy a hacer las cosas, pero vamos a leer qué dice el Salmo 144, versículos 1 al 2. El Salmo, el que lo tiene, por favor, lo lee. Salmo 144, 1 al 2. Yo lo tengo, hermana. Bien, pueden. Salmo 144, versículo 1 y 2. Sí, por favor. Leo la palabra en el nombre de Jesús. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío y en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Amén. Mira que David reconoce dos cosas ahí, que Dios le preparó, Dios le adiestró. Muchas veces yo he escuchado cristianos cuando de pronto dicen, ¿y usted cómo aprendió a hacer eso? Y el otro cristiano de pronto responde, es que Dios me enseñó, pero a veces lo podemos hasta decir como diciendo, es que nadie nunca invirtió en mí, entonces yo tuve que aprender solo. Dios me ha enseñado todo lo que yo sé, porque solamente Dios me ha ayudado. Y pensando atrás en la mente, porque si fuera por los hermanos en Cristo, si fuera por esas otras personas, yo no sabría nada, pero Dios me ha ayudado. Y esto es un error, es un error, porque como Pablo le dijo a Timoteo, toma responsabilidad y aviva el fuego en ti mismo. Aviva el fuego. Yo te aconsejo que avivas el fuego en ti. Y David solamente fue el segundo rey de Israel. Él dice en el 2, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí, mi pueblo. David, el rey, está diciendo, Dios me enseñó a gobernar, porque Saúl no lo hizo. Saúl fue un rey malo. Saúl fue un rey ingrato, fue un rey furioso, un rey mal comportado, un rey vengativo. Entonces David de su primer ejemplo ni siquiera aprendió. David aprendió sirviendo al Señor primero como oveja. Él aprendió sirviendo al Señor como pastor de ovejas. Él aprendió haciendo, permitiendo que ese fuego de Dios que había en él le diera una visión más alta, que le diera una visión de manera que el Señor, cuando determinó que iba a ungir a David como rey, él dijo que David tenía su corazón conforme al corazón de Jehová. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios me enseñó, nunca debe ser con doble intención de que solamente el Señor me enseñó porque mis hermanos no vieron nada en mí. Porque maldito es el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que ser amorosos. Nosotros tenemos que ser unidos en Cristo. Pero ¿yo qué hago esperando ser servida? ¿Yo qué hago esperando que el otro me ame? ¿Será que yo estoy haciendo mi parte? Porque mira cómo estaba el pueblo de Israel, que todos los demás huían. Todos los hombres tenían la capacidad de estar frente a ese gran desafío que se llamaba Goliat. Y huía hasta el rey. Y David era el único dispuesto a pelear. Y aún cuando por fin se levanta alguien dispuesto a pelear, no, tú no puedes, no, entonces ¿quién va a pelear? Dios nos ha puesto un don
a cada uno de nosotros. Vamos a terminar leyendo Primera de Corintios capítulo 12 y vamos a leer hasta el versículo 4. ¿Quién puede leer, por favor? Primera de Corintios 12, 1 al 4. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Del 1 al Y 4. sí, sí, vamos a, hermano Hugo, por favor, lee del 5 al 10, por favor. Claro que sí, hermano. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y ya el 11, hermano. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Muchas gracias, hermanos, por leer. Hermanos, termino con quererles animar. Hermanas y hermanos, cada uno tenemos nuestro don. No tenemos que mirar al otro. Lo que el Espíritu Santo nos pide es que avivamos ese don, que avivamos ese fuego que hay en nosotros. Y eso solamente se puede hacer en la oración, sometiéndonos a la visión de Jesucristo, no a mi visión. Porque si me someto a mi propia visión, yo voy a empezar a abrir un ojo y a mirar el otro hermano, porque el enemigo es tremendo y me empieza a decir, sí, sí, Dios dice esto, pero es que hermana aquelita y hermana esta y la talita no lo hace y yo quiero que lo hagan conmigo, no me han amado a mí, entonces yo qué voy a saber amar, no me lo han hecho a mí, entonces yo qué voy a saber. A David no, muchos no lo querían, sus propios hermanos no lo querían. Entonces David podría haber dicho, yo qué voy a saber del amor si Dios, si mi propia familia me menosprecia, si cuando fueron a ungirme, se demoraron porque no me consideraban ni parte de la familia y me tenían por allá. Llamaron a todos mis hermanos. Para cuando yo llegué ya habían orado para todos. Prácticamente se había acabado la administración. Pero bueno, me escogieron a mí, pero bueno, yo cómo voy a hacer si nunca me amaron. Nos excusamos con el pasado, que con mi crianza, que no me quisieron, que porque esto me insultaba, porque esto me decía muchas cosas, pero estamos en Cristo y todas las cosas nuevas son y nuevas tienen que ser. Y ya no me puede importar que porque no me enseñaron, porque en la iglesia esto, que porque en la iglesia, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Quién me está enseñando el Espíritu Santo? ¿Cómo quizás en esa falta de amor que yo podría haber tenido? Mis papás a mí me quisieron mucho, pero quizás en el colegio, en otra parte, no me decían. De hecho, yo tengo muy claros recuerdos de profesores que hablaban de la esclavitud y como yo era más clara, me decían que yo hubiera sido una esclava de esto y por qué me tenían que hablar de que yo hubiera sido una esclava de esta manera y de otra manera. Pero eso a mí qué me importa.
como mi profesora me dijo así, se me ató un espíritu de esclavitud. No, 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 no. Es que como no me quisieron y como no me amaron, entonces yo vivo bajo una maldición de eso. Cristo Jesús rompe toda maldición y Cristo Jesús me da el poder y la capacidad de amar y Dios me ha adoptado y por lo tanto ya no tengo espíritu de temor. Yo tengo el espíritu por lo cual yo puedo clamar, Abba Padre. Yo ya no tengo espíritu de acusación, espíritu de que yo no puedo, espíritu de pesimismo, espíritu de negativismo, espíritu de autolástima, espíritu de derretirme frente a todo desafío, todo obstáculo. No, porque Dios me está dando una nueva visión, Dios me está dando la visión de Jesucristo, Dios me está dando la capacidad de buscarle y permitir que sea el Espíritu Santo despertando esos dones en mí y que Él me pueda usar y así se une el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no se une que porque el otro me amó, porque porque hizo por fin lo que yo quería hacer, entonces yo estoy feliz, porque ese hermano por fin me puso atención, esa hermana por fin me puso atención, entonces ya sí, yo voy a servir. No, es porque cada uno tomamos nuestra carga y porque cada uno dejamos de huir del enemigo y porque cada uno vimos lo que Dios quería hacer en nosotros. Y si yo veo que el Señor quiere que yo te ame, y si tú ves que el Señor quiere que ames al otro hermano, y si cada uno estamos viendo cómo el Señor nos quiere usar, naturalmente nos vamos a unir. Naturalmente vamos a ser un pueblo fuerte y levantado cuando cada uno empieza a tomar responsabilidad como Pablo aconsejó a Timoteo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. La verdad, Señor, tú nos has hablado mucho en esta noche, Señor, y la verdad es que la única cosa que nosotros podemos hacer es entregarnos a ti, Señor, y confiar en ti, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, para ser usado por ti, Señor. Señor, tú sabes todo de lo que tú quieres de nosotros, Señor. Tú sabes, Señor, nuestro propósito, oh Dios. Señor, aquí estamos como una iglesia, Señor. Oh Señor, queremos entregarnos a ti, Señor, individualmente, Señor, y corporalmente, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, para recibir que tú tienes para nosotros, Señor. Oh Dios, sabemos, Señor, que el tiempo está pasando muy rápidamente, Señor. Y Dios, si nosotros vamos a hacer algo para ti, Señor, tenemos que responder ahora, Señor, en este momento, Señor. No podemos esperar más, Señor. No podemos usar excusas más, Señor. Oh Señor, porque tú estás escuchando, tú estás esperándonos, Señor. Oh Señor, sabemos que los días son malos. Oh Señor, y hay personas que te necesitan, Señor. Oh Señor, y en la iglesia, Señor, tú quieres usarnos, Señor. Oh Señor, tú quieres ungirnos, Señor. Señor, tú quieres hacer tu obra a través de nosotros, Señor. Oh, Señor, tú quieres que el mundo pueda verte a través de las vidas de nosotros, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a entender que no es por fuerza de nosotros. Nosotros no podemos depender en ninguna fuerza de nosotros mismos, Señor, pero solamente en tus fuerzas, Señor, tú vas a decirnos que lo que necesitamos decir, lo que nos necesitamos hacer, Señor. Oh, Señor, si nosotros podemos confiar en ti, Señor, tú vas a dirigirnos, Señor, y tú vas a ungirnos, Señor. Ayúdanos a tener confianza en ti, Señor.
Oh Señor, en tu poder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a buscarte, Señor. Oh Señor, no hay excusas, Señor, no hay excusas, Señor. Perdónanos, Señor. Oh Dios, perdónanos, Señor, por todas las excusas, Señor, por el miedo, Señor, por todas las cosas, Señor, que estamos usando para no obedecerte, Señor. Oh Dios, revélanos tu propósito, revélanos que tú quieres de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oh Señor, ayúdanos, llénanos con tu espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, llénanos, Señor. No podemos hacer una obra para ti, por ti, Señor, sin tu espíritu, Señor. No podemos hacer nada en la carne, Señor. Señor, trata con nosotros y dónde estamos espiritualmente, Señor. Oh, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Crucifica la carne, Señor. Crucifica, Señor, el yo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oh, Señor, ayúdanos a negar a nosotros mismos, Señor. Oh, Señor, y llevar nuestra cruz, Señor, y seguirte, Señor, donde tú quieres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Señor, aquí estamos, Señor, queremos obedecerte, queremos conocerte más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, porque tú estás hablando a cada una de nosotros, Señor. Oh, Señor, mucha gente, Señor, en las iglesias están esperando por el pastor a decirles qué hacer, Señor, pero, Señor, el pastor no puede llamar a ninguna persona al ministerio, Señor. Es por tu Espíritu Santo, Señor, no es por ningún hombre, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a entender, Señor, que tenemos que obedecerte, Señor, en el nombre de Jesús. Danos, Señor, lo que necesitamos. Danos el coraje, Señor, de lo que necesitamos, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender que nada va a pasar, Señor, hasta nosotros podemos orar, Señor, y tomar pasos, Señor, para obedecerte, Señor. Y mientras estamos tomando los pasos, Señor, tú vas a respaldarnos, Señor. Tú vas a darnos respaldo, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que es por fe, Señor. Y, Señor, que nosotros vamos a ver tu gloria, Señor, si podemos creerte. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias, muchas gracias por hablarnos, Señor. Y, Señor, bendícenos, Señor, y ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.